Paz de Cristo, familia, ¿cómo estamos en esta mañana? Estamos esperando que Dios sea con ustedes. Es un placer estar por medio de estos medios una vez más. Ah, como se fijan, todavía no estamos en la iglesia o no estoy en la iglesia grabando. Ah, y no hemos tenido el grupo de adoración esta mañana. Ya pronto estaremos haciendo esto. También queríamos haber estado en el culto en el estacionamiento, pero no hemos podido todavía lograr eso. Pronto vamos a hacerlo, primeramente Dios, y ah, ya vamos a llegar a ese momento. Pero por lo pronto estamos aquí para poder adorar a Dios, alabar a Dios juntos y tener un poco de la palabra de Dios. Creo que Dios todavía está hablando a la iglesia en estos días o en estas semanas. Y empecé una serie de predicaciones. No fue mi plan de acción, pero el Señor así lo movió, se movió de esa manera. Estaba estudiando y me llegó un texto hace algunas semanas sobre el libro de Amós, capítulo 8, y les di la primera enseñanza que les di de Amós fue el que tenga oído. Y luego, al seguir estudiando el libro de Amós, me llevó la semana pasada a hablarles sobre el tema que dijo, y ahora vamos a hablar de otra parte de Amós, que creo que es muy importante y creo que Dios me ha dado un mensaje para la iglesia también. Entonces, por los muchos, los pocos o los que sean que se van a unir en esta mañana a este transmisión, bienvenidos, les doy la bienvenida. Comenten conmigo, díganme algo, amén, gloria, diga algo para poder animarme también yo mismo y así saber que tengo un respaldo de ustedes en esta mañana. Y quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Amós. Vamos a hablar sobre la palabra que Dios me ha dado esta mañana. Y si abren su libro, su Biblia, al libro de Amós, capítulo 3, y les voy a decir esto, he estado pensando mucho últimamente sobre la pandemia de este virus que nos está atacando. Y al pensar en esta situación, mi pregunta que surge en mi mente, y no sé en la de usted, pero en mi mente es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto? ¿Cómo se está moviendo Dios y qué es lo que Dios está haciendo? Y mucha gente, o más bien nosotros somos gente, no mucha gente, nosotros somos pueblo o gente que cree que Dios es absolutamente soberano. Y si usted cree en un Dios soberano, diga gloria a Dios. ¿Por qué creemos que Dios es soberano? ¿Y por qué creemos que Dios es absolutamente soberano? Bueno, es que podemos ir a la Biblia y la Biblia nos enseña, por ejemplo, les puedo dar el Salmo 103, versículo 19, que dice, el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. El Señor ha reinado sobre todos los reinos. Él es rey sobre todo. Y también lo puedo llevar al Salmo 135, donde dice, el Señor hace todo lo que Él quiere. ¿Me escuchó? El Señor hace todo lo que Él quiere. En los cielos y en la tierra, y en los mares, y en los abismos profundos, el Señor hace lo que Él quiere. Ahora, déjeme llevarlo a Isaías. Hablando de Isaías, mire, hay un huracán ahorita que se llama Isaías. Hablando de Isaías, mire, yo soy el Señor y nadie más.
no hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor. Mire bien lo que dice, yo te vestiré ¿para qué? Para la batalla. Estamos en medio de una batalla pandémica. Pero él dice, yo te vestiré para la batalla. Yo soy el Señor. Y aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. ¿Se fija? El punto de todo esto es de que Dios es soberano. Entonces, esto me lleva a creer que esta pandemia no es simplemente una pandemia como fruto del desastre natural que ocurrió a sí mismo y ocurrió nomás porque sí. Y yo creo firmemente que la iglesia está bajo disciplina. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, mundialmente. La iglesia, todo evangélico, estamos siendo disciplinados. Y esa es una disciplina que Dios ordenó hacer. Que a nosotros mire, ¿por qué creo esto? Porque mire, a nosotros como iglesia se nos ordenó que no dejáramos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No podemos hacer eso. Nosotros deberíamos de celebrar la Santa Cena en cierta regularidad o en cierto lugar en memoria de Cristo, y no podemos hacer eso. Nosotros deberíamos estar adorando corporativamente. No podemos. Este asunto de la iglesia, mire, la Biblia, la Biblia comenzó con una boda y va a terminar con una boda. Pero prácticamente no podemos celebrar bodas porque no podemos reunirnos. La Biblia dice llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Pero no podemos llorar con los que lloran porque no podemos, prácticamente no podemos celebrar funerales. Y no podemos llorar con los que están llorando y estar de luto con los que están de luto. Entonces hay una serie de cosas que debemos de entender aquí. Debemos de estar teniendo coinonía, convivio el uno con el otro, como lo vemos en Hechos 2 y en Hechos 4. Ser un mismo sentir, tener un mismo sentir, un mismo espíritu para saber la necesidad de primeramente la ciudad, la comunidad y luego de la iglesia. Pero estamos como en una especie de exilio que no podemos reunirnos, y yo no creo que esto es accidental. Yo no creo que es una coincidencia también. Yo creo que la iglesia en general está siendo disciplinada. ¿Por qué? Porque en lo general la iglesia se ha alejado de las doctrinas, de los básicos de la palabra de Dios, y doctrinalmente hay una falta de enseñanza doctrinal. Hay una falta de integridad en el liderazgo de la iglesia. Estoy hablando de general, del mundialmente, porque muchos líderes cristianos están siendo cuestionados por su carácter, por su obra de ser, y también el evangelio de la prosperidad, el movimiento de señales y prodigios. Hay tanta corrupción en el mundo cristianismo llamado evangélico, que a mí me resulta difícil creer que esto simplemente es un fenómeno natural, biológico, que ocurrió y que Dios no está tratando de hacer algo con su iglesia en general y aún en el mundo, de manera que eso es lo que nos ha llevado a predicar este mensaje, porque Dios en el Antiguo Testamento, Él habló a su pueblo.
y que cuando Dios habla de ciertas circunstancias, está tratando de hacer en esos momentos, y entonces a lo que está tratando de hacer en estos momentos. Y esto es de llevar a la iglesia a un arrepentimiento. El Señor nos está hablando en esta hora a un arrepentimiento. Hermano, yo quiero decirle que Dios es soberano. Él obra en lo que Él hace, Él lo hace porque Él quiere, Él lo hace de acuerdo a su sabiduría, a su voluntad. Él tiene un plan, Él tiene un propósito para este coronavirus, a esta pandemia. Y el plan y el propósito de permitir esto, hermano, es de que nosotros nos alleguemos a Él. Él ha permitido que sea afectada nuestra economía, nuestras libertades, nuestras vidas, todo esto, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y la pregunta que debemos de estar haciendo en esta hora es esta: ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y la respuesta de la iglesia, de nuestra respuesta debería de ser: Señor, haz tu voluntad en esto, pero enséñame cuál es tu voluntad. Y esto nos lleva al libro de Amós, capítulo 3. Y quiero empezar a leer aquí, donde empieza Amós, el profeta, empieza con una serie de preguntas. Y mire las preguntas que él hace. Considera estas preguntas porque son muy apremiantes. Mire lo que dice. Primeramente dice: ¿andan dos juntos si no están de acuerdo? La primera pregunta: ¿pueden andar dos personas juntos si no están de acuerdo? Y luego pregunta: ¿ruge el león en la selva sin que haya presa? ¿Ruge el cachorro en su guarida sin apresar nada? Y luego: ¿cae el ave en la trampa sin que haya cazador? ¿Salta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? Interesante. Varias preguntas que hace Amós aquí. ¿Pueden andar dos juntos sin no antes haber estado de acuerdo? Y es una pregunta sensible. Vamos a suponer que usted quiere ir a una caminata, quiere ir a la montaña y quiere ir a caminar y tener un día de descanso. Entonces usted se pone de acuerdo y quiere, o más bien usted piensa en su amigo y lo va a invitar, y los dos van a irse a la vereda y van a tener un buen tiempo. Entonces usted se va y se va a la caminata. Llega usted allá y está esperando, pero su amigo nunca llegó. Finalmente usted le habla a su amigo, le dice: oye, ¿qué pasó? Te estuve esperando, pero nunca llegaste. Y su amigo le va a preguntar ¿qué? ¿Tú nunca me hablaste? Nunca me dijiste que nos íbamos a encontrar, y si no, yo ahí hubiera estado, y nunca me di cuenta. Entonces usted no se puede enojar con su amigo porque usted nunca llegó a acuerdo con él para poder ir a esa caminata. Y si usted quiere ir a la caminata, pues usted le habla, se pone de acuerdo en qué lugar, qué ruta, cuál es el lugar donde se van a encontrar, y ustedes así ya se pueden ir caminando juntos. Porque si no hay un acuerdo, entonces cuando, por ejemplo, usted va caminando con alguien y llegan a una vereda donde el camino se separa, entonces ¿por cuál vereda van a caminar? ¿Por cuál lado van a ir? Y ahí va a haber el problema, porque no están de acuerdo por cuál lado caminar. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. Hermano, la Escritura nos está enseñando sobre nuestra relación con Dios. Y muchas veces la Escritura nos marca que la relación con Dios se trata de caminar con Él. Y usamos el lenguaje muchas veces. Y preguntamos la pregunta: ¿cómo está tu caminar con Dios?
Esa es una de las preguntas que yo me hago cuando yo pienso sobre la congregación y pienso sobre usted y me preocupo por usted y pienso cómo estará el hermano, cómo estará caminando, qué es tu caminar con Dios. Entonces, nuestro caminar con Dios está basado en que tú y yo tengamos un acuerdo y lleguemos a un acuerdo juntos con Él, porque hermano, Él es el que sienta las reglas, no tú y no yo. Y básicamente Dios está diciendo aquí, está diciendo, mira, si tú quieres caminar conmigo, aquí hay algunas cosas que tú tienes que estar de acuerdo y tienes que acordar para poder caminar junto conmigo. Y cuando leemos la Biblia, leemos cosas como confía en mí como tu Salvador y tu Señor. Arrepiéntete de tu pecado, obedece, camina, debes de caminar en obediencia. En otras palabras, hermano, tiene que ser así, de arrepentimiento, de creer, de obedecer. Tiene que hacer así, porque para caminar con Dios, hermano, Él es santo. Y le voy a decir algo a usted que no lo dije a los de inglés. El atributo número 1 de Dios no es amor. Y si esa es su definición, está equivocado, porque el atributo número 1 de Dios es santidad. Él nunca dijo sé amor porque yo soy amor. Él dice ser santos porque yo soy santo. Y ese es el atributo número 1. Entonces, para caminar con Dios, tiene que haber santidad en nuestra vida, separación de pecado, tiene que haber arrepentimiento de pecado, tiene que haber arrepentimiento de desobediencia y dejar la desobediencia y caminar con Él en santidad, porque Él es santo. Si vamos a caminar con Él, no puede haber pecado mal arrepentido, no puede haber rebelión. Si vamos a caminar con Dios, tiene que ser una nueva criatura en Cristo. Porque Él es santo, tenemos que vivir una vida separada, no poder mezclar la inmundicia o la mundanalidad o la carne, hermano, y esperar que estamos bien con Dios. Dios es santo, vuelvo a repetir, y para poder caminar con Él hay que caminar bajo su acuerdo de Él. Amén. Si tú no vives en santidad, si hay pecado que no te has arrepentido, si hay desobediencia, si hay rebelión en tu corazón, entonces tú estás caminando en una vereda diferente, en un paso diferente, en un lugar diferente, porque no puedes simplemente estás yendo en contra de la dirección de Dios. Entonces Dios te está llamando y te está diciendo, camina conmigo. Y cuando tú caminas conmigo, tú puedes experimentar las bendiciones del Padre. Tú puedes experimentar los privilegios del reino. Tú puedes experimentar el gozo de la salvación. Tú puedes experimentar la bienaventuranza de la justificación. Tú puedes experimentar la paz. Tú puedes experimentar la protección, la seguridad, el amor, el contentamiento de conocerme y caminar conmigo. Alguien diga amén o diga ouch o diga algo. Pero necesitamos, hermanos, andar con Él y caminar con Él. Y cuando escuchamos la predicación y escuchamos enseñanza y leemos en la Biblia que debemos de separarnos del mal y arrepentirnos del mal y vivir una vida de santidad, vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. Y cuando Dios te dice, camina conmigo, pero sepárate del mundo, camina conmigo, pero arrepiéntete del mal, camina conmigo, pero arrepiéntete de todo pecado. Y cuando Dios nos invita a hacer esto y nos dice esto, la respuesta del mundo es esta: ¿Qué? ¿Cómo dejar lo que hago y dejar el estilo de vida ¿qué? Dejar el estilo de vida que tengo y dejar a mis amigos, dejar a mi novio, a mi novia, dejar a mis amistades, dejar las fiestas,
dejar todo lo que yo hago. ¿Qué me estás pidiendo? Cuando Dios hace esta invitación, hermano, el mundo dice, no, dice, mejor ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta su pecado. Al mundo le gusta la maldad, le gusta la borrachera y las cosas del mundo y no quieren obedecer a Dios, no están dispuestos a obedecer a Dios y no quieren dejar el estilo de vida que llevan porque prefieren las cosas a su manera que la voluntad o el camino o las cosas de Dios. Entonces, esta pandemia no viene nomás porque viene porque Dios está llamándole la atención a alguien. Y déjeme decirle en dónde estamos proféticamente, déjeme decirle en dónde estamos en este momento la iglesia. ¿Listos para esto? A lo mejor usted no lo puede pasar, pero mire en dónde estamos en este momento. Dios ha extendido la oferta de caminar con Él y el mundo ha rechazado la oferta. Déjeme volverlo a repetir. Dios ha extendido la oferta de caminar con Él y el mundo ha rechazado la oferta. Hermano, amigo, no me diga que esta cosa es esta enfermedad y esta pandemia es una coincidencia. No, Señor, nosotros estamos siendo disciplinados y Dios hace lo que Él hace porque es su voluntad y Dios está llamándole la atención al pueblo cristiano hoy en día, así como lo hizo en los días de Amós y para el pueblo de Israel. Cada vez que el profeta abría la boca era una advertencia profética y estaba llamando Dios al pueblo a un arrepentimiento. Y Dios nos está llamando en este día que el pueblo de Dios se arrepienta. Isaías, vuelvo a decir, Isaías dijo, si mi pueblo se humillare. No dijo si los pecadores, no dijo si el mundo, no dijo si los reyes, el gobernante, el presidente, Trump, quien sea. No, dice si mi pueblo. ¿Por qué habla el pueblo? Porque el pueblo conoce la palabra y debe de oír la palabra y debe de obedecer la palabra y debe de hacer la palabra. Entonces, sí, mi pueblo. Hermano, esta pandemia se podía acabar en un momento, en un segundo, si todo el pueblo evangélico, estoy hablando mundialmente, si todo el pueblo evangélico se arrodillara y buscara el rostro de Dios, se humillara y arrepintiera, esta pandemia se para en un segundo. En nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro ambiente, todo esto se para. Y no vamos a perder ya más seres queridos. Si toda la iglesia, pero hermanos, estamos en un momento de que Dios ha extendido su oferta para caminar con Él, pero el mundo y aún en la iglesia lo ha rechazado la oferta. ¿Cómo sé? Yo veo que la iglesia no está obedeciendo a lo que debiéramos de hacer. No está ayunando, orando, leyendo, menos testificando, menos ganando almas, menos trayendo almas al reino. Hermano, estamos descuidados. Los padres están descuidados con los hijos con los padres. Es un caos, hermano, que está pasando en nuestros hogares y no estamos despiertos a la necesidad, a la situación, al problema del momento, y Dios está llamándole a la iglesia en este momento. Hermano, si usted no cree lo que estoy diciendo, miren voy a usar términos bíblicos cuando digo que la nación y la iglesia ha desamparado a Dios. ¿Por qué ha desamparado a Dios? Porque la iglesia y el mundo ha ido detrás de diferentes dioses y adorando a diferentes dioses. Fíjese bien, antes de esta pandemia había un comportamiento, una tranquilidad, y estábamos adorando al Dios del confort. Estábamos adorando al Dios del descanso.
Estábamos adorando al Dios de la tranquilidad. Todos queríamos irnos de vacación, todos queríamos estar en vacación. No queríamos molestarnos en ir a la iglesia, no queríamos molestarnos en servir a Dios, no queríamos molestarnos en servir a nuestra comunidad, menos un estudio bíblico, menos una célula, menos ser discípulos de Cristo. Estábamos adorando al Dios del entretenimiento, estábamos adorando al Dios del deporte. Que ya vienen las finales, que ya viene la copa, que ya vienen mis águilas, que ya viene mi esto y mi lo otro, y adorando atletas, adorando el dinero, adorando el trabajo, adorando otras cosas, otros dioses, menos al Dios soberano. Y en todo esto, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Fíjese bien, no más deportes, no más yendo a las películas, a ver al cine, no más a los restaurantes y no ir a los diferentes lugares de entretenimiento. Todo esto ha llegado se ha cerrado. ¿Por qué? Porque Dios está forzosamente tratando de captarle la atención a la iglesia y decirle: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Oh Señor, ¿qué más queremos que Dios haga? Mire, Dios atacó el deporte, el entretenimiento, Dios cerró todos estos diositos, Dios los bajó, y así como lo hizo en el pueblo de Egipto, cuando Dios atacó al pueblo de Egipto con 10 plagas. ¿Saben por qué fueron 10 plagas? Pudieron haber sido 20. Pero Dios usó las 10 plagas porque cada plaga representaba un ídolo de los egipcios. ¿Está conmigo? Y cuando Él destruyó a Egipto, lo destruyó atacando a sus ídolos. Cada plaga estaba diseñada para destruir uno de los ídolos, de esos dioses falsos, de ese sistema de adoración falsa. ¿Para qué? Porque Dios quería enseñar al pueblo que Él era el único y soberano Dios en todo el universo. Alguien puede decir: gloria, hermano, en esta pandemia Dios quiere enseñarle a su pueblo, quiere enseñarle al mundo, quiere enseñarle a la iglesia que Él es el único y verdadero soberano Dios. Les puedo decir que la Biblia habla de 2 tipos de personas, 2 tipos de gente, no más de 2, del perdido y del salvo. Es todo. Y nos dice que Dios trata con la gente de 2 maneras. Te va a tratar ya sea bajo la ley o te va a tratar ya sea bajo la gracia. El salvo o el perdido. Y si no eres nacido de nuevo, si no has sido bautizado en su nombre y no eres nacido de nuevo, no has sido lleno con el Espíritu Santo, si no eres nacido de nuevo, tú vas a ser tratado como bajo la ley. Hello. Y vas a ser juzgado bajo la ley. Y si quiebras la ley, vas a ser castigado como bajo la ley, no como la gracia. No bajo la gracia. Entonces, mire, vea esta pandemia y mírela en una escala global. Y es extraño y es algo que a mí me fascina ver que la cantidad de muertos no ha llegado ni aún siquiera le ha tocado a la cantidad de muertos que hubo cuando pegó el swine flu o pandemias del pasado. Mundialmente, la economía ha sido impactada. Nuestras libertades han sido impactadas. Nuestra manera de vida
ha sido impactada como nunca lo hemos visto. Y este impacto es más particularmente a la iglesia, porque la iglesia ha sido afectada. Y alguien dijo que nunca, más bien que no habían visto un impacto global tan severo como el de 9/11 o a la guerra mundial número 2, un impacto mundialmente que ha sucedido. Entonces, esto causa temor, porque el impacto económico es de terror, es de miedo. La enfermedad causa terror, es de miedo. Y todo esto estamos mirando que afecta económicamente, afecta mentalmente la iglesia, el mundo. Todos somos afectados de esto. Ahora, ¿por qué? Déjeme decirle por qué. La pregunta, 3 preguntas. Pero ahora Amós sigue hablando y ahora nos dice otra cosa. Mire, le voy a volver a leer los versículos 4 y 5. ¿Ok? 4 y 5, mire lo que dice. El 4. Ruge el león en la selva sin que haya presa. En otras palabras, va a hacer ruido si no hay algo que cazar. Ruge el cachorro en su guarida sin apresar nada. Cae el ave en la trampa sin que haya cazador. Salta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo. Escúcheme bien. Mire, le quiero explicar algo. La idea de Amós aquí, y lo que está tratando de decirnos aquí, es esto, que hay tiempos en la historia humana que Dios habla. Escúcheme bien. Hay tiempos en la historia humana que Dios habla. Y en esos tiempos de la historia humana, en que Dios está hablando, está diciendo, está dando advertencia. Es advertencia porque viene juicio y viene proclamación de parte de Él, porque Él tiene planes para el humano y Él tiene propósitos. Entonces, cuando Dios habla a su pueblo y al mundo, es por una razón. Una razón. Y usted debe de entender que Dios, Él hace las cosas diferentes a usted y yo. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Mis planes no son tus planes. Mis caminos no son tus caminos. Entonces yo tengo mis propias ideas, mis propios planes, mi propio propósito. Entonces una cosa que debemos de entender es esto, que Él se revela a sí mismo por medio de su palabra y Él ofrece salvación por la proclamación del Evangelio. Y en otros tiempos Dios está hablando y diciendo que nos está advirtiendo más bien por eventos históricos. Y en la Biblia enseña que Dios no hace nada sin razón. Él tiene un plan, Él tiene un propósito por lo que Él permite. Y sería simple de nosotros. Seríamos insensatos de nosotros pensar de otra manera, pensar que Dios no tiene plan y no tiene propósito para nosotros, que las cosas no suceden por alguna razón. Hermano, los evolucionistas, si es palabra, the evolutionists, ellos piensan que todo sucede por chanza, nomás sucede porque sucedió. Pero como creyentes de la Biblia, yo no puedo aceptar eso. Usted no puede aceptar eso. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y la pregunta es que el león no va a rugir sin razón. El león va a rugir cuando mira lo que quiere cazar, lo que va a matar. En otras palabras, si usted anda por la selva y escucha al león rugir, vale más que empiece a correr.
porque ya te va a atrapar. Pero el león no ruge sin razón. Una trampa no se pone sin, no capta o no se prende nomás porque sí. Tiene que haber algo que lo soltó, algo que cayó en la trampa para que se pueda soltar. En otras palabras, lo que Amós está diciendo es esto: Dios tiene causa y efecto de todo lo que Él hace. Él está diciendo que las razones de Dios, cuando Dios trae una calamidad, algo a este mundo, a su generación, Él lo trae porque hay una razón, hay un propósito, hay una causa y hay un efecto. Alguien me preguntó hace poco, ¿Dios tendrá razón por hacer lo que está haciendo en este tiempo? Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios tiene razón de traer esta pandemia, este juicio a la tierra por lo que pasamos lo que estamos pasando? ¿Usted cree que Dios tiene razón por hacer lo que está haciendo? Alguien me dijo, pues no hay razón. Déjeme darle algo por lo que yo creo que Dios tiene razón por hacer lo que está haciendo. Cuando más de 60 millones de infantes son muertos cada año, han muerto más bien, 60 millones han sido abortados. ¿Usted cree que Dios no tiene razón? Cuando se ha legalizado y celebrado el homosexualismo, ¿usted cree que Dios no tiene razón? Cuando se ha legalizado y se celebra la drogadicción, ¿usted cree que Dios no tiene razón? Cuando en los púlpitos de muchas iglesias se predica la falsa enseñanza, falsa doctrina, ¿usted cree que Dios no tiene razón? Cuando los pastores están predicando humanismo, la teoría de la raza crítica, el mensaje de prosperidad, de la filosofía de la nueva edad, y teniendo la audacia de llamarle la palabra de Dios, ¿usted cree que Dios no tiene razón? Vea, Dios no solamente es un Dios soberano, pero Él es un Dios justo. Y debe de entender, yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana, pero usted necesita entender que su justicia no va a permanecer silencia para siempre. ¿Aló? Escuchamos que Dios es un Dios justo. Escuchamos todo el tiempo que Dios es justo. Dios es santo. Dios es Dios de justicia. Pero en algún punto debemos de entender, hermano, que el pecador, el malvado, va a ser juzgado por Dios. Y cuando vemos esto que está pasando, estamos en shock. Estamos wow, ¿por qué está sucediendo esto? Pero debemos de realizar, oh my God, yo también soy pecador. Yo también merezco el juicio. Y nuestra única esperanza es en Jesucristo, la misericordia y la gracia de Dios. Mire, Amós 7 y 8. Mire lo que dice. 7 y 8. Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos y los profetas. Si el león ruge,
¿quién no tiembla? Hello. Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Hello. Si el león ruge, alguien tiene que temblar. Alguien tiene que tenerle miedo. Y el león ruge para dejarte saber, aquí estoy. Si la trompeta suena en la ciudad, la gente no se temerá. Entonces, cuando viene el desastre de la ciudad, ¿Dios no lo hizo? Porque Dios no hace nada sino antes revelarle sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces déjenme decirle algo, este coronavirus es un sonar de la trompeta. Esto ha tomado lugar, ha llegado y ha tomado lugar en nuestra historia. La tierra está gimiendo, está ansiosa por la redención que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y todo esto que estamos viendo y pasando, todo esto apunta a que Él viene pronto, que un día, el día del Señor se acerca. Y cuando Cristo venga, Él va a poner todo en orden, Él va a poner todo en su lugar. Pero la iglesia necesita responder al llamado de Dios, caminar con Él, apartarse del mal, apartarse de sus propias inmundicias y a caminar en santidad, vivir en santidad, a arrepentirse de toda rebelión, de todo pecado. Hermano, hay que empezar a testificar de Dios, hay que empezar a hablar de Dios, hay que empezar a propagar el evangelio, predicar el evangelio. Nuestras casas se están perdiendo, hijos se están yendo al infierno, familiares se están yendo al infierno, y la iglesia, ¿qué está haciendo por ello? Esta pandemia, debemos estar anunciándolo, predicándolo, gritándolo por todo el mundo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Arrepentíos, bautícense, vengan a la santidad, vivan en santidad. Debemos estar predicándolo, enseñándolo, gritándolo de todas partes de nuestra comunidad. Nuestros hogares deben de ser centros de la predicación de Dios. ¿Por qué? Porque hay un mundo incrédulo que no tiene ninguna onza de santidad y no cree que Cristo viene pronto. Dios es un Dios soberano, y cuando Él venga, Él va a poner todo en orden. Dios es un Dios soberano sobre todo el mundo que Él ha hecho. Y Él es el único que ha muerto por el pecado de cada uno de nosotros. Él es el único que ha sido resucitado de los muertos. Él es el único que va a venir a recoger a su pueblo. Él es el único y soberano Dios. Nadie sabe la hora, nadie conoce el día, nadie puede ponerle una fecha de cuando Él venga. Pero hermanos, cuando miramos esta pandemia en la que estamos viviendo, esto nos recuerda que Cristo, la palabra de Dios, es verdadera y que un día pronto Él va a venir. Esta pandemia nos recuerda, hermano, que la hora es la hora de poder de ponernos a cuentas con Dios. Esta pandemia nos recuerda que la palabra de Dios es verdadera, y esta palabra de Dios, esta palabra que estamos predicando, hermano, nos debe de hacer de creer y recordarnos que Dios, en su sabiduría, Él es un Dios que nos está llamando al arrepentimiento, a la iglesia, a arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Dios y poner nuestra esperanza en el único y soberano Dios, Jesucristo. Esta pandemia debe de recordarnos, hermanos, que el evangelio es de poder a la salvación. Y debemos de ser recordados de que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro llamado a un mundo, hablarle a un mundo, llamarle a un mundo, compartir con un mundo
de que Dios es un Dios de misericordia y gracia y que debemos confiar en Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Todos debemos llegar a un arrepentimiento, arrepentirnos de nuestro mal vivir, arrepentirnos de nuestros malos caminos, buscar su rostro. Hello, buscar el rostro del Señor, hermano. Hay que buscar el rostro del Señor, confiar en Él. Debemos de estar clamando a Él. Señor, perdóname, ayúdame, límpiame de mi rebelión, límpiame de mi idolatría, límpiame, Señor, de toda malicia, límpiame de toda lascivia, límpiame, Señor, de todo mal pensamiento. Señor, límpiame. Y caer de rodillas ante Él y buscar su rostro y pedir misericordia si la iglesia, el pueblo, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, yo estoy seguro que encontraremos la misericordia de Dios en esta hora. Estaba leyendo la historia del predicador que me encanta estudiarlo. Se llama Charles Spurgeon. Él era un predicador, un pastor en Inglaterra. Y en 1854, al estar pastoreando, se soltó una epidemia de cólera por toda la ciudad. En 1854, ahora 5 años antes, en 1849, se presentó otra epidemia de cólera, donde murieron más de 14,000 personas. Entonces, cuando regresó esa epidemia 5 años después, la gente estaba asustada, estaba temerosa. Y Spurgeon predicó en un sermón hablando de las plagas, hablando de epidemias, hablando de la prueba de la fe y cómo la epidemia y cómo el problema y cómo la situación debería de llevarnos, de movernos hacia Cristo, buscar a Cristo y buscar la misericordia y buscar la gracia de Dios. Y en el sermón Spurgeon dijo algo muy profundo que les quiero decir, lo quiero repetir. Lo que él dijo, esto me mueve a donde yo estoy y donde estamos muchos de nosotros en esta pandemia. Yo he perdido a mi padre, mis 2 hermanas. No sé la condición de mi mamá, si va a sobrevivir o no. No sabemos, está crítica todavía. Entonces, usted ha perdido a alguien, a un familiar, a un ser querido. Usted también ha pasado por esta prueba. Y estamos pasando por esto. En los siguientes dos semanas estamos planeando un culto fúnebre para 3 personas. Es duro. Y alguien me preguntó, ¿por qué es que ustedes no están todos derrotados y tristes y agobiados? ¿Y por qué no se están desbaratando ustedes? Y yo puedo contestar de esta manera, a la manera que Spurgeon, lo que dijo Spurgeon. Y esto es lo que dijo Spurgeon. Dijo, he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. He aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. ¿Quién es la roca eterna? Cristo Jesús. La ola que me lanzó del problema, de la situación, de la angustia, del dolor, de lo que usted pueda ponerle o quiera decirle allí, como lo quiera llamar. Pero he aprendido a besar la ola. Cuantas veces me lance, cuantas veces me tire, por cuántos problemas, cuántas cosas, cada vez que me lance, he aprendido a besar la ola. Porque ¿sabe a dónde me lleva? Me lleva contra la roca eterna.
y podemos hablar de la fidelidad de Dios. Alguien puede decir, pues hay que tener, hay que confiar en Dios porque Dios es fiel. Sí, podemos hablar de la fidelidad de Dios, pero a veces se necesitan experiencias como esta para poder experimentar y conocer la fidelidad de Dios. ¿Me entiende? Podemos tener todos los problemas del mundo, hablar de la fidelidad de Dios, pero si no conocemos dificultad, ¿cómo vamos a conocer la fidelidad de Dios? Podemos hablar y decir que Dios provee, es el proveedor, y que Dios nos cuida. Pero en veces se ocupan pruebas y luchas para poder experimentar la provisión y la protección y el cuidado de Dios. El apóstol Pablo habló y nos dijo que hay que pelear la buena batalla. Amén. Hay que pelear la buena batalla. Escuche lo que voy a decir. Pablo nos dijo que hay que pelear la buena batalla, pero en veces no vamos a conocer la fe y no vamos a conocer la batalla si no estamos en una batalla. ¿Cómo va a aprender usted a luchar si nunca está en una batalla? ¿Cómo va a saber pelear? ¿Cómo va a saber que está luchando si nunca va a tener una prueba? Ahora, déjeme terminar con esto. Ya voy a terminar. Ya el piano ya empezó a tocar Danny. No sé si mi hermano Danny está escuchando, pero ya empezó el piano a tocar. Mire, ya para terminar, déjeme decir esto. Conocer a Dios, le estoy hablando a alguien específicamente. Conocer a Dios no nos exenta a los cristianos, al creyente, no nos hace exentos de enfermedad o calamidades o pruebas o luchas. Conocer a Dios no nos hace exentos. Pastor, ¿por qué pasaron ustedes? No somos exentos. Al pasar por esta prueba y pasar por esta lucha, por esta cosa que nos ha sucedido a mi familia, hermano, a mí me pone en un lugar para poder decirle a usted, hermano, yo entiendo lo que estás pasando. Yo entiendo tu lucha, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu problema, yo entiendo en dónde estás y qué es lo que estás pasando. ¿Y sabe por qué no estamos, mi hermano Samuel, mi hermano Daniel, mi hermano Abelito, mis cuñadas, mi esposa, mi familia, mis sobrinos, ¿saben por qué no estamos desbaratándonos? ¿Por qué no estamos desgarrados? ¿Por qué no estamos tirados en el suelo llorando y desconsolados? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque conocer a Dios hace toda la diferencia. Conociendo a Cristo hace toda la diferencia en el mundo. Y dijo David, dice, aunque ande por el valle de la sombra y la muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque conocía a Cristo, conocía a Dios. Y conocer a Dios, hermanos, conocer a Dios hace toda la diferencia en el mundo. Aun aunque andes por el valle de la sombra de la muerte, conocer a Dios hace la diferencia. Conocer a Dios no quiere decir que nunca vamos a tener pruebas. Pero ¿sabe qué? Conocer a Dios quiere decir que no vamos a temer mal alguno. Conocer a Dios quiere decir
que no vamos a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Vuelvo a repetir, conocer a Cristo no nos exenta, no nos va a exentar de enfermedad, de problemas. No, pero conocer a Cristo hace toda la diferencia del mundo. Conocer a Cristo quiere decir que no temeré mal alguno, porque Él está conmigo y su vara y su cayado me infundirán aliento. ¡Wow! Aderezarás mesa delante de mí, enfrente de mis angustiadores. Aleluya. Hermano, tome la palabra de Dios, conozca a Cristo, búsquelo, arrepiéntase, amigo, arrepiéntete, lava tus vestidos, cambia tu vida y Cristo hace toda la diferencia. A mis hermanos, que Dios los bendiga. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta mañana. Y aunque fueron los que fueron, Dios bendiga a cada uno que se conectó en esta mañana. Yo ya llegué a la conclusión que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de mi familia. Y yo voy a tratar de dirigir a mi familia bajo la gracia, bajo el amor de Cristo. Y vamos a hacer todo lo posible para que nuestro hogar sea un hogar, un altar familiar, un hogar donde Cristo sea predicado, donde Cristo sea exaltado y donde Cristo sea obedecido. Mi oración para usted es que Dios lo bendiga, que Dios lo cubra, que Dios lo llene de su gracia, de su presencia, y que su hogar sea un hogar donde la presencia de Dios more y que Dios reine y que Dios sea el Rey soberano de ese hogar. Hermano, que su hogar sea el enfoque de la presencia de Dios y que allí more y reine la paz y la seguridad. Hermano, en el nombre de Jesucristo, yo estoy hablando, declarando palabra de fe sobre usted, hablando y declarando una unción sobrenatural en cada hogar, cada familia, cada jefe de hogar, cada padre que se llene de valentía y de denuedo para poder dirigir a su familia y llevarlos y dirigirlos al cielo. En el nombre de Jesucristo declaro salvación para cada hogar en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos con ustedes y ya pronto estaremos dando más noticias sobre el futuro de la iglesia y lo que vamos a hacer. No se les olvide que esta semana va a haber muchas actividades y ya esperen los anuncios que van a estar llegando por medio de Facebook, por medio de Internet, a diferentes modos, y esperamos que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los amamos grandemente en el amor de Dios y queremos que Dios los bendiga. Oren, sigan orando el uno por el otro y vamos a esperar y clamar la victoria del Todopoderoso Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios los bendiga.